La historia de la raza humana aparece en la Escritura primeramente como la historia del ser humano, en un estado de pecado. Cuando la raza humana aparece en la Escritura, cuando Dios decide reformar esto de nuevo y pone en el huerto a Adán, y después de la caída empieza Dios a trabajar con el hombre, Dios empieza a ver en la tierra un estado de pecado, de rebelión contra Él. Y no solamente contra Él, sino contra su plan de redención, para llevar a muchos de regreso a la comunión que se ha perdido con Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, es apropiado considerar ahora la naturaleza del pecado, que separa al hombre de Dios. Pablo define esto en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Pablo define esto bien claro, pero si usted no tiene una explicación, no va a entender. Pablo aquí no nos está hablando de los pecados de las personas cometidos a diario. Pablo no se está refiriendo a cuánto pecado esté haciendo o no esté haciendo el hombre. Pablo está haciendo una comparación entre Cristo y Adán. Entre el primer Adán y el segundo Adán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora escuche. Ponga mucha atención. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del 12 al 21. No ahora, pero vamos a leer para explicarlo. Porque si usted va al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 5, usted va a encontrar ahí una gran revelación. Vaya, marque Romanos 5 y váyase al libro de Génesis. Y de Romanos 5 marcado para cuando regrese. Si usted no entiende lo que voy a hablar ahora, usted se va a hacer una pregunta que muchas personas nos hacemos. ¿Por qué yo tengo que morir por culpa de que Adán pecó? Y eso es lo que Pablo está hablando en Romanos 5. Y está dando una explicación. No es que porque Adán pecó todo el mundo tiene que morir. Dios nos da una inscripción a través de Pablo para que podamos entender qué fue lo que sucedió. Gloria a Dios. Si usted va a Génesis capítulo 12, capítulo 2, versículo 15, usted va a ver que dice, y que Dios puso a Adán en un huerto. Génesis capítulo 2, versículo 15. Amén. Y puso Dios a Adán en un huerto, dicen algunas versiones. Otras dicen, puso Dios al hombre que había formado en el huerto de Dios. Puso Dios. ¿Dónde está la revelación? En eso que usted está leyendo, antes que empezara todo. La revelación está en que Adán no existía en el huerto de Dios. Dios lo puso. O sea, Dios crea a Adán, lo forma, le da todo lo que le da como un cuerpo. Pero Adán, cuando él lo forma, Adán no vivía en este planeta.
Por eso dice, y puso Dios al hombre que había formado en el huerto de él. Y puso, quiere decir que no estaba aquí, que alguien lo trajo y lo puso. Cuando Dios decide poner a Adán en ese huerto de él, Adán ya conocía a Jehová Dios. Porque Adán fue puesto en ese huerto entre los 16 y los 20 años de edad, según la Torá de Israel. O sea, él tenía conocimiento de lo que era. Tenía conocimiento de quién es Dios. Vivió en el palacio de Dios. Estuvo en la casa de Dios. Conoció a Dios cara a cara. Tenía un cuerpo totalmente ilóico o glorificado. Mientras él estuvo en la casa de Dios, cuando fue puesto en el huerto, él no moría, no sudaba, no conocía de la muerte. Pero cuando él estuvo en la casa de Dios, Dios cuando lo formó, no lo creó. Adán no fue creado, Adán fue formado. Y cuando Dios decide hacer eso, Dios pone en él algo que se llama la imagen y la semejanza de él. La imagen, porque él ahora va a tener un parecido al que tiene Dios. O al parecido al que tienen todos ellos, los ángeles, los serafines, los querubines y todo lo que están en esa dimensión. Va a tener un parecido a ellos en la imagen, pero en la semejanza, cuando Dios lo forma, Dios agarra a Adán junto con los que tuvieron esa decisión y pone en Adán el ADN de él y su genética. Y ahora Adán no solamente tiene la imagen de Dios, sino que también tiene parte de lo que es Dios en su semejanza. Y como Dios no muere, él tampoco tenía que morir. Como Dios no se enferma, él tampoco tenía que pasar enfermedades. Como Dios se transporta de un sitio a otro omnipresentemente, él también lo podía hacer. Por eso él pudo ponerle nombre a todos los animales, tanto a los que vuelan como a los que están debajo del mar. ¿Está entendiendo? Amén. ¿Cómo es el asunto? Ahora Dios pone ese ADN en él y esa genética y hace un corte en Adán adeneico y los encrista, y ahora Adán, cuando abre los ojos, ahora Adán es parecido al cuerpo que tiene Dios o al cuerpo que tienen ellos, que es el cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó de los muertos. Ahora Adán se decide a hablarle y se le dice a él que él va a tener que ir al huerto de Dios en un planeta fuera de la dimensión donde él está. Que cuando él esté en ese huerto, él no va a sufrir muerte, no va a sudar, no se va a enfermar, le pondrá nombres a todo, se enseñoreará de todo y será un poco menor que los ángeles. Gloria a Dios. De acuerdo al Salmo 8:5. Y que lo iban a poner ahí, pero que él tenía que tener mucho cuidado de no corromper el ADN y la genética que viene de Dios, que es su imagen y semejanza. Porque si él hacía eso, su ADN se iba a decomponer. Y ya el corte de adeneico que él tiene, que viene de Dios, iba a desaparecer.
Y ahora él iba a corromper su cuerpo. Y si él hacía una transgresión o se rebelaba contra Dios, entonces iba a ser inverso. Y él iba a pasar a ver la muerte y los que vengan detrás de él también. ¿Está entendiendo cómo es el asunto? Ahora Adán está en ese proceso y es puesto en el huerto de Dios para probarlo. De la misma manera que nosotros, antes de subir, dice la Biblia, que Dios hará juicio y derramará su ira para probar a los moradores de la tierra. Adán se le puso ahí, en ese huerto de Dios. Pero Adán, sabiendo quién era Dios y todo eso, Adán cae en transgresión. ¿Por qué? Porque Dios se da cuenta que Adán necesita ahora una ayuda idónea. Porque está viendo Dios que la paloma busca el marido de la paloma, que la vaca busca el toro, que el mono busca la mona. Y ve que todos están en pareja, pero Adán no tiene pareja. Entonces había que hacer algo para que Adán no se sintiera solo. Entonces decide Dios de Adán, del ADN que está en Adán, que todavía no está pervertido, de ahí hacer un corte quístope genético y de ahí sacar a la mujer. Y saca Dios a la mujer y después que la forma y todo no la hizo en el huerto. La Biblia no dice que él hizo a Eva en el huerto, adenaicamente. Dice que y trajo Dios a la mujer que había formado. Entonces Dios forma a Eva y ahora Eva tiene el corte adenaico, la genealogía de Dios y todo lo que Adán tiene, ahora también lo tiene Eva. No viendo Eva muerte, ni sudando, ni pasando trabajo, ni nada de eso. Ahora tienen los dos el mismo cuerpo. Si ellos dos hubiesen permanecido en la unión que Dios quería, para Dios formar en la tierra una creación teocrática que le pertenezca a Él. Si Él se hubiese mantenido así y no hubiese llegado a la caída, hoy en día nosotros no hubiésemos muerto, ni sufriésemos de enfermedad, y tuviéramos en una de la dimensión que le pertenecen a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Amén. Pero Dios, al formar a Eva de esa forma y advertirle a Eva, Eva de alguna manera u otra empezó a tener comunicación con alguien que sabía ya de cómo Dios había trabajado para formar el cuerpo de Adán y de Eva. Alguien que sabía que si descontinuaba el ADN de Eva, a partir de ahí en adelante, toda la generación que viniese de Eva ya no iba a ser parte de la generación adénica de Dios. Y desde ahí en adelante la humanidad tendría que morir. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Y viene Eva conociendo, empieza a tener una conversación con alguien que no tenía que tenerla. En un sentido común, Eva fornicó estando en el huerto, porque cambió el hablar con Dios con ir a hablar con alguien que estaba vestido de luz, pero que no era luz. Porque fornicar no es solamente que usted se acueste con una mujer. Si usted cambia a Dios por ídolos, usted está fornicando. Seguro. Si usted desprecia a Dios
para ir a ponerle velones a imágenes, usted está cambiando a Dios por imagen. Usted está fornicando espiritualmente. Ahora decide Dios dejar a Eva que use su libre albedrío. Y cuando Eva va y empieza la conversación, hay una palabra que ella le dice. Ella le dice, de todo árbol del huerto podemos comer. Pero dice Jehová que del que está en el medio no. O sea, ella conocía. Ella sabía. Algo sucedió. Y el ADN que Dios había puesto en Eva se torció. Hubo un corte. Y a partir de ahí, Eva perdió el cuerpo que Dios le había dado a través de su imagen y su semejanza. Y ahora Eva tiene un ADN torcido, cortado. A partir de ahí, toda la generación de Eva también iban a tener su ADN, como usted lo tiene, que es descendiente de sus parientes. Y él sabía eso. Y si él lograba eso, iba a torcer y iba a cortar el propósito de Dios. Cuando Eva llegan de Adán y Adán cae quiere decir que el ADN de él se torció, igual como se torció el de Eva. Amén. Y ahora Adán y Eva ya no tienen el cuerpo glorificado, sino el cuerpo caído, porque ya el ADN de Dios no está en ellos. Ahora los hijos que ellos vayan a tener no van a ser hijos con cuerpo glorificado, sino desglorificado. Y al ser desglorificado, entonces morirán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Génesis, capítulo 5. Amén. Versículo 3. Como que está un poquito de calor. Pues el espíritu. Yo había dicho Génesis 2:15 primero. Génesis 2:15, pero vamos a Génesis capítulo 5. Ok, perfecto. Versículo 3. Ok, estamos. Y va a ver lo que dice ahí ahora de los hijos de Adán. Y vivió Adán. ¿Qué dice? Y vivió Adán. ¿Y vivió Adán cuántos años? 130 años. 130 años, lo que quiere decir que si tenía 130, la caída fue entonces cuando tenía algunos 20 o algunos 30 años. Siga leyendo. Y engendró un hijo a su semejanza. Y engendró un hijo, pero dice otra palabra. A su semejanza. Y conforme a su imagen y semejanza de Adán. Una Biblia dice, a semejanza de Adán tuvo Adán sus hijos. Engendró un hijo a su semejanza, Enge- conforme a su imagen. Imagen. A su semejanza, conforme a su imagen. O sea, ya no conforme a la semejanza de Dios, a la imagen de Dios. Ya no conforme al ADN de Dios que puso en Adán primero. Y a la genética de Dios, sino ahora al torcido del ADN de él. A esa semejanza. Ya estaba el pecado. Porque ya ahí era Adán pecador. Había caído y había perdido la genealogía de Dios y la semejanza de Dios. Y ahora él al caer sigue teniendo un cuerpo, pero ya no el cuerpo que Dios le había dado. Porque ahora iba a ver lo que Dios le dijo. Porque el día que te rebeles contra mí, morirás. Pero Adán vivió 930 años y no murió. Pero después él murió y todos los que vinieron también detrás de él. Ahora Dios tiene que hacer un plan de salvación. Un plan de redención. Y tiene que buscar de alguna forma cómo arreglar ese ADN para que alguien salga de ellos y de ahí Dios partir como una genealogía hasta llegar a Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos al libro de los Romanos. Amén. Gracias, Señor. Romanos 5. Romanos capítulo 5.
versículo 12. Amén. Yo no sé qué encabezamiento tendrá su Biblia. La mía dice contraste entre Adán y Cristo. Aquí dice Adán y Cristo. Adán y Cristo. Fíjese que no dice contraste entre Adán y Eva. No, o sea, Porque ahora Pablo va a explicar por qué por un hombre vino la muerte. Y todos morimos. ¿Por qué por un hombre que vino pecador? Todos somos pecadores. Y ahora Pablo va a explicar de dónde viene eso para que tú puedas decir que tú tienes la herencia de Adán en el pecado. Porque el ADN fue cortado. Y ahora todos los hijos de Adán serán cortados también para ver muerte, para ver sufrimiento, para ver enfermedad, para ver destrucción, para ser egoísta, para robar, para matar, para perjudicar, para no creer en Dios, para rebelarse contra Dios, para ser ateo. Y esa humanidad para estos tiempos tiene que crecer y haber una humanidad nueva, que son lo que Dios dice que no están inscritos en su creación o el libro de la vida que Él tiene. aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Como yo digo, difícil, profundo, pero se entiende. Amén. Amén. Antes una persona no podían entender eso, pero ahora que se sabe que los científicos están agarrando el ADN de la humanidad y cortándolo, inventando con los ratones y con todo eso, ahora se sabe que el ADN se puede controlar, sea para la ciencia del bien o sea para la ciencia del mal. Depende del hombre. Por eso dice Isaías 26 que ellos no verán resurrección junto con los nefilines, porque ellos no son parte del ADN que Dios puso en Adán. Porque de una forma u otra, aunque él tuvo la caída, Dios lo siguió viendo como hijo. Y siguió hablando con él. Y nunca se alejó de él. De la misma manera que aunque él cayó, no perdió la bendición ni la salvación delante de Dios. De la misma forma que Caín, después que mató a Abel, Dios nunca se apartó de Caín, sino que tuvo una gran conversación con él y le puso sello hasta para cuidarlo. Dios está hablando de los ADNs. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por tanto, leamos. Por tanto, como El versículo 12. sí. Por tanto, Por tanto, Como el pecado. como el pecado entró en el mundo, fíjese que lo dice en el hombre. En el mundo por un hombre. Y si entró en el mundo, ¿a través de cómo entró? A través de un ADN que se torció. De la misma manera como hoy en día están los homosexuales y las lesbianas y los que no creen en Dios y los que no quieren saber nada de Dios, porque pertenecen a un ADN que es torcido. Gloria a Dios. Aleluya. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. la muerte. Oiga bien, por un hombre. Dice, en un hombre. Y por el pecado la muerte. Y por el pecado la muerte. Así la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos Pecado. pecaron. Pero Pablo no está diciendo que nosotros somos todos pecadores. Pablo está diciendo que por cuanto que Adán perdió el ADN de Dios, su imagen y su semejanza, ahora por culpa de eso, nosotros también estamos en la rama de los pecadores. Porque cuando Adán hizo su transgresión, usted no existía, ni yo tampoco. Pero ahí viene lo que se llama la herencia del pecado. Es la palabra. Herencia. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 13.
Pues antes de la ley, ahora Pablo empieza a explicar lo de la ley, la rebelión, y hay un desenlace. Gloria a Dios. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Cuando Dios le da la ley a Moisés para que se la transfiera a Israel como nación, antes de eso ya habían hombres en el mundo y eran pecadores. Y aunque no todos andaban dentro de la transgresión de un mandamiento como la hizo Adán y Eva, pero también estaban en el bonche como pecadores. Ahora sigamos leyendo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Ellos existían, ellos siguieron a Moisés y Dios no le había dado a Moisés los 10 mandamientos ni las 613 leyes de Israel. Pero ellos estaban ahí y el pecado ya existía, pero no se podía culpar a nadie de pecado porque no había una ley para poder hacer ese acto de culpabilidad. Si usted hoy en día pasa un semáforo en rojo, a usted un policía lo para y le da un ticket. ¿Por qué? Porque hay una ley y usted la transgredió. Pero si no hubiese semáforo, no hubiese nada y no hay ley, ¿quién lo va a llevar usted a la corte? Claro. Por lo tanto, no había culpabilidad. Gloria a Dios. Dice, no se inculpa de pecado. El 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces quiere decir que desde Moisés hacia allá no habían pecadores. Pablo está diciendo que aunque antes de Moisés ejecutar las leyes que Dios le dio, habían pecadores, pero no venían directo de la transgresión, de la rebelión que hizo Adán, pero tenían en su ADN la herencia del pecado y la genética torcida. Están marcados ya. Estaban marcados en otro sentido, tenían el sello del pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, aún los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahí tienen la explicación. Aún que no pecaron de la manera como lo hizo Adán. Quizás no lo habían hecho de esa manera, pero de alguna manera estaban en la transgresión de Adán, el cual es figura del que tenía que venir. Cristo. Sí. Figura del que tenía que venir. Señor. Porque si por un hombre, por uno solo entró todo esto, ahora tenía que venir otro, que por él tumbar todo eso y usted tener un ADN restaurado delante de Dios para que Dios lo pueda conocer a usted espiritualmente y mentalmente y de corazón cuando usted vaya delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. ¿A través de qué? De su sangre que fue derramada. Sí, señor. Porque al derramar su sangre nos las traspasó a nosotros. Porque necesitábamos una sangre nueva, si no moríamos. Y está hablando de la genealogía de Dios y de su ADN. Ahora él derramar su sangre es como si usted necesitara sangre y se la ponga, porque si no muere. Y ahora el ADN espiritualmente está en usted. Y usted está restaurado y usted es luz delante de las tinieblas. Gloria al que vive. Gloria a Dios. ¿En cuál estamos? En el 14. 15. Vamos al 15 ahora. En el 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Porque si por la transgresión de aquel uno, póngale un círculo a ese uno. Amén. Tengo un círculo todo. Porque ahí hay como 4 uno, es importantísimo ahí. No, hay 5, 6, 7, como 8 ahí. Gloria a Dios. No fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel, ¿quién es aquel? Adán. Adán.
uno murieron. Pero no dice unos. Dice uno murieron. Eso se llama un aroisto en la gramática, refiriéndose a que también los otros después de él tenían que morir. Aunque no cometieran la transgresión que él hizo, conociendo él a Dios, viviendo en la casa de Dios. Gloria a Dios. Amén. Sigamos leyendo. Unos murieron. Muchos abundaron. Los muchos abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios. Mientras más Satanás daña el ADN, más hombres y mujeres vienen a Dios. Amén. Mientras más los romanos mataban hombres y mujeres de Dios, de la tierra, Dios la fertilizaba. Y más hombres y mujeres le perdían el temor a los romanos y alababan a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 16. No, sigue ahí. Dice, por la gracia De un hombre. de un hombre, Ok. Dice, muchos murieron. Jesucristo. Abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Jesucristo. Amén. Por la gracia de uno caímos y murieron muchos, pero por la gracia de otro, muchos podemos tener un plan de salvación Gloria a Dios. y ir delante de Amén. Dios como Adán lo Gloria a hizo Dios. antes de su caída. Gloria a Dios. Y vivir no solamente aquí, sino en la casa de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al que vive. Por eso la Biblia dice que por su sangre, que es mayor y mejor que la de Abel, porque la de Abel no tenía esa composición genética y adénica, porque cuando Abel nació, aunque su sangre era bella, Abel nació de una genealogía, un ADN descompuesto, pero Cristo no vino descompuesto por ninguna parte. Gloria a Dios. Vino puro, sin mancha y sin arruga, y en él no hubo pecado. Gloria a Dios. Eso está bueno. Gloria a Dios. ¿Cuál estamos? Mire 16. Empieza 16. Y con el don, Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno. arráyelo otra No, vez. yo tengo todo rayado. Póngale un círculo, que eso no está de más. Tengo todo rayado hace tiempo. Gloria a Dios. Uno que pecó. Y por de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un. Pecado. Arráyelo también. Sí. Tengo todo rayado. No vino. El juicio no viene por la causa de que todos pecamos, sino porque uno pecó. Porque ya en nosotros, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Amén. Nosotros podemos estar dentro del pecado, pero llega un momento en que algo nos despierta y decimos, pero un momento, no, ese no es mi camino, ese no es mi vida, yo tengo que seguir por otro camino, este no es mi camino, yo no me voy a perder salvación tan grande, yo la defiendo con temor y temblor, Amén. y cambio de camino. Como dice. Aleluya. Gloria a Dios, Gloria a Dios. gloria a Dios. El juicio vino a causa de uno, de un solo pecador, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Está hablando del don de Dios. El 18. Así que como por la transgresión de uno, Vino la condenación. ráyelo otra vez, póngale un círculo. Tengo todo rayado. Vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera. O sea, ¿por causa de qué? ¿De que él pecó o de que él cayó? No. Por causa de que su ADN fue cortado, su ADN fue pervertido. Y al ser pervertido su ADN, todo lo que descendamos de herencia de él como padre de los hombres en la tierra, llevamos de una forma u otra el ADN maligno de él. Y por eso es que usted ve hoy en día la maldad en aumento, la homosexualidad en aumento, la mujer lesbiana en aumento, la mentira en aumento,
guerra por donde quiera, destrucción por donde quiera, hogares destruyéndose, hombres atacando a los padres y a las madres, madres botando a los hijos. Porque ese ADN todavía anda dando vuelta, ese ADN cortado. Y por eso tuvo que venir la gracia, como un don de Dios. Porque antes de la gracia era solamente para Israel, pero ahora la gracia significa que tanto israelitas como gentiles estamos juntos. Ya no somos de Guatemala, ya no somos dominicanos, ya no somos de Israel, ya no somos de Grecia. Para Dios todos somos una sola raza. Amén. Y también somos sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso viene la salvación a los gentiles, y los gentiles somos nosotros. Amén. Éramos perros. Gloria a Dios. ¿Cuál sigue? Terminar el 18. El 18. Terminarlo. Así que como uno vino, todos los hombres tuvieron justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Wow. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El 21. Porque así. Para que así como el pecador reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué más? Santo. Eres salvo. Tienes la salvación dentro de la redención que te pertenece en tus manos. Ahora yo te pregunto, ¿vas a tirar a la basura una salvación tan grande? Negativo. Si Cristo murió por ti, si ahora a través de la sangre de Él que te ha salpicado para darte sangre nueva, espíritu nuevo, corazón nuevo y la gracia de Dios sobre ti, la va a sacar y la va a entrar en el macuto de Adán para seguirla llevando. No. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta los pasos que damos y cómo caminamos. Porque Dios no da al culpable por inocente, ni al inocente por culpable. Y muchas veces Dios usa como instrumento o a nuestros hijos o al de la calle o también a la mujer o esposa que vive con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay que ponerse a cuenta con Dios antes que sea demasiado tarde. Gloria a Dios. Vaya a ser que moramos y pensando que vamos con Cristo, no quedemos en las tinieblas. Aleluya. Pongámonos a cuenta, como yo decía. Gloria a Dios. Con temor y temblor. Hay que apreciar las cosas con temor y temblor. Lo primero que tenemos que saber es qué es el pecado. Viendo usted un resumen de lo que hemos hablado, ya usted tiene una idea. Pecado no es solamente mentir. Pecado no es solamente robar. Pecado no es solamente hacer cosas por ahí. Porque hay pecado de vida y hay pecado De muerte. de muerte. Gloria a Dios. ¿De dónde viene el pecado? O sea, ¿de dónde arrastramos? ¿De dónde arrastramos esas cadenas? ¿De dónde traemos las cadenas de la maldad? La cadena del adulterio, la cadena de la fornicación, la cadena de robar, la cadena del egoísmo, la cadena de que mi mujer tenga hijos y los hijos crean que se van a ensoñar de mí para que yo pierda esta salvación tan grande. No, Señor, el diablo es un mentiroso. Mándelo para donde él tiene que ir. Y si él le tira la bola a usted, es futbolista, dele y devuélvasela. Amén. Gloria a Dios.
Porque Él está actuando de todas formas y de muchas maneras también en los hogares hoy. Gloria a Dios. No solamente que viene de Adán, no solamente que viene de una transgresión, pero se ha mantenido por 6.000 años y ahora esas transgresiones están creciendo como una burbuja que tarde o temprano Dios la va a explotar, se va a desgranar todo y muchos van a caer en un sitio que se va a llamar el juicio del trono blanco y otros van a caer en el juicio investigativo de Dios. Otros pasarán y otros por fuego serán salvos. Porque no todos estaremos en el frente de la banca. Muchos estarán en la parte alta, como dice Apocalipsis 3. Estarán en los bliches. Gloria a Dios. Heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Heredamos la culpa de Adán. ¿Pensamos seguir heredando todo eso? La Biblia habla de que usted puede romper esas herencias, de que son herencias malditas. Sí. Y cuando Dios dice que son herencias malditas y que usted las puede romper, Dios lo que te está diciendo, tú no vas a componer tu ADN, ni vas a componer tu genealogía que tú tienes un poquito de mí. Pero esa herencia maldita, yo te ofrezco algo como tú, que no la puedes romper. Si haces esto, yo puedo ayudarte. Acéptame como Dios y Salvador. Acéptame como que mi hijo se sentó a mi diestra. Acepta como que mi hijo vino a la tierra, murió y dio su sangre por ti. Es su sangre la que te vas a cambiar. Acéptalo y yo te llamaré hijo y tú me llamarás padre. Porque por la sangre de mi hijo, yo Dios, que hago lo que quiero y como quiero, por su sangre cambiaré tu ADN y tu genética y tú serás mío. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Entonces entiende lo que contamina el cuerpo. Si entiende lo que contamina tu cuerpo, entonces vas a entender lo que Pablo habla aquí. Lo que habla Filipenses 2, 12 y 13. Lo que habla Pablo en el 5 del 18 al 21. Cuando Pablo habla de la ley y de la gracia y que en Cristo se acabó la ley. ¿Por qué él dice que en Cristo se acabó la ley? Porque antes era de una forma en las transgresiones, pero ahora estamos en la gracia. Ahora aunque tú caigas, tú puedes ir delante de Dios y humillarte delante de Él. Y Dios te oye. Y antes de que tú vayas a humillarte delante de Él, llorando y tirándote al piso, ya Dios sabe que tú lo vas a hacer. Y ya tiene los ángeles preparados. Y ya tu nombre ya está en Cristo. Y solamente Él te va a decir, levántate, hermano mío. He aquí a tu Padre. Padre, he aquí a mi hermano. Hermano, he aquí al Señor Jesucristo que te limpió con su sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío. No entiende. Si un hombre se acuesta con una mujer y delante de Dios no están casados, para Dios eso tiene una palabra. Se llama fornicación. Pero hay aspectos y términos en lo que Dios empieza a martillar tu mente y a decirte, ¿sabe qué es? Esos son pecados. Pero yo sé también que tú has aceptado a mi hijo y que tienes a mi hijo en ti y que su sangre te ha lavado. Y yo quiero que tú ahora te pongas a cuentas y te lave y te limpie, porque pronto sonará la trompeta y yo no quiero dejarte afuera. Aleluya. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Quiero salvarte a ti y a tu casa. Gloria a Dios. Porque la promesa no es para nosotros, es también para nuestros hijos a través de nosotros. Serán salvos tú y tu casa. Sí, Señor. Dios está hablando del alma de ellos, no de su cuerpo.
Dios está hablando de ti, del cuerpo eloico, de tu cuerpo glorificado, que tú tienes y que ni te das cuenta que también lo tienes. Porque antes tú no podías levantar la mano para orar por nadie y ahora tú puedes a la distancia, si alguien te llama que hay un problema grande, levantar mano y los ángeles te oyen e interceden por ti y puedes levantar al muerto. Porque tú te levantaste y porque tú tienes el don de Dios y su gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Hoy hay fuego aquí. Sí, Señor. Gloria. Amén. Fuego. Lo que se habla aquí no se habla por ahí. Por eso esto es fundamento. Y el tiempo de echarle el polvo a la Biblia se acabó. A quitarle el polvo y a leer Biblia y entenderla como tiene que ser. Para que usted deje la ignorancia. Porque Dios es Dios de conocimiento y de verdad. Y el tener conocimiento es temer temor a Dios. Sí, Señor. No es solamente gloria a Dios y aleluya y así dice el Señor. No es solamente que llegue un individuo ahí que le llamen reverendo y apóstol y que empieza a tirarse el piso y hace un montón de show. Esos tiempos se acabaron. El sedazo empezó a moverse. Y los que se van han empezado a cruzarlo. Pongámonos a cuenta. Busquemos de Dios. Inspirémonos en Dios. Escudriñemos la Escritura. Metámonos profundo para que el Señor pueda completar en ti la obra de su santificación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que esta está en la promesa divina de la salvación. Segunda de Corintios. Vamos al libro de Segunda de Corintios. Después de los Romanos. Más hacia adelantico ahí. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Promesa tiene Dios. El hombre no cumple, pero Dios sí. Amén. El hombre no es fiel, pero Dios sí. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu con E pequeña, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Tiene que haber temor en ti. Tenemos que tener temor para no seguir haciendo las cosas que hacemos, si es que la estamos haciendo. Yo no he venido aquí a señalar a nadie, ni a mandar a nadie al infierno, ni a los que me oyen a través de YouTube en el internet. Eso no es mi deber, eso le pertenece a Dios, no a mí. Amén. Porque yo no soy Dios en la tierra, pero llevo la palabra sin adulterarla y como tiene que ser. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Santo es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Si te refugia en el más alto escondite. Él es tu fuerza, es tu roca, es tu peñasco, es tu escudo, es tu refugio, es quien puede salvarte. El hombre no puede salvarte. Nunca. Salmo 18, 1 y 2, pero no lo busque. Sigamos. ¿De dónde viene el pecado? ¿Cómo entró en el universo? Debemos entender que Dios no pecó. Y no podemos culpar a Dios del pecado. Porque Dios no peca. Él es santo. Y no es santo solamente, sino que es el santo de los santos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue el hombre quien pecó. Fueron los ángeles quienes pecaron. Fueron los ángeles los que entraron en lo que se llama un adrede voluntario. O sea, lo hicieron sabiendo lo que estaban haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Él es tu roca. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica la injusticia. Él es recto.
de acuerdo a Deuteronomio 32:4. Y la corrupción no es de él ni habita en él. De nosotros son las muchas manchas, la maldad y la corrupción. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deuteronomio 32:4 al Viejo Testamento. Cuando lo tenga me avisa. 32:4. Yo dije que él era tu roca. Leamos del 4 al 5. Amén. Deuteronomio, Viejo Testamento, el 5 libro, pegado de Génesis. 32:4. Pegado de Génesis. Gloria a Dios. 32:4. 32, 4 y 5. Sí, está bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok. Él es la roca. Oiga lo que dice de Jehová. Deuteronomio está al comienzo de la Biblia. Sí, sí. Después de Éxodo y después de Número y Levítico. Ok. ¿Lo tiene? Es la roca. 32, 4 y 5. Él es la roca cuya. Él es la roca cuya obra es perfecta, Amén. porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Sí, Señor. Pongámonos de pie. Sí, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Wow, Terrible. Gloria a Dios. Terrible. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos. Alabado sea Dios. Démosle gloria a Dios. Gloria al que vive. Santo. Démosle gracias Gracias, Señor. por lo que Él ha hecho con nosotros.